Estamos el domingo 27 del tiempo ordinario y los textos que la Iglesia nos invita a reflexionar es una lectura del profeta Habacuc, que le tocó vivir también tiempos no muy buenos, donde él nos invita a no desesperarnos en los tiempos difíciles que a veces marcan etapas de la vida, no solo de las personas sino también de los pueblos, y nos llama a que sepamos vivir la historia desde la fe que tenemos en Jesús, ¿no? Desde la fe que tenemos en Dios, ¿no? Que sabemos que a lo largo de la Biblia nos invita a liberarnos de esas dificultades que a veces no nos permiten hacer realidad nuestros deseos o superar problemas personales y sociales que hoy nos hacen sufrir. Y cuando yo pensaba en este texto, pues recuerdo que ayer fui a ver a una persona mayor en el hospital del Seguro Social y me llamó la atención, por ejemplo, la cantidad de gente que había, ¿no? Y las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para atenderlas, ¿no? Y entonces, ante esos hechos que uno ve, pues hay que llamar a las autoridades a que posibiliten una mejor atención, ¿ya? Porque el tiempo y las colas son muy largas, ¿no? Entonces, mejorar el presupuesto de salud, que es un derecho de cada uno y de todos, ¿no? Y si vamos a la segunda lectura, Pablo escribe a Timoteo y nos recuerda que el Dios en quien creemos nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor, de buen juicio. Y creo que hoy esas actitudes son necesarias, ¿no? Tener buen juicio es saber analizar las cosas que nos pasan o que pasan en el mundo en el que estamos y darnos cuenta de a qué se deben esos problemas que tenemos. Pero también no solamente hay que tener buen juicio, hay que tener también fortaleza de ánimo o de espíritu para no quedarnos con las manos cruzadas, sino actuar para que esas cosas y esos problemas que vemos se vayan solucionando. Y no olvidemos que desde el punto de vista de nuestra fe, el amor es la virtud principal, ¿no? Entonces el espíritu de amor a aquellos con los que estamos día a día, el espíritu de amor hacia las personas que vemos en dificultades o en necesidad es esencial. Y en el Evangelio los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe. Y cuando nosotros escuchamos esa petición, pues recordemos que en otra ocasión le pidieron enséñanos a rezar y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y cuando hoy le piden que les aumente la fe, no tenemos que pensar tanto en cantidad, sino en calidad de la fe. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? A veces de pequeños hemos sido bautizados por nuestros padres, ¿no? Hemos ido a la catequesis, pero éramos pequeños o éramos niños, ¿no? Y cuando hemos crecido, pues una forma de ver la fe tiene que ser distinta a la que hemos tenido de niños, ¿no? Entonces tenemos que profundizar esa fe que hemos recibido de nuestros mayores y actualizarla en estos tiempos en los que nos toca vivir. Y por eso podríamos decir que esa fe que hemos recibido es insuficiente para seguir hoy a Jesús. Necesitamos una fe más viva, más eficaz, que nos lleve siempre como personas adultas a tener a Jesús como referente, ya que somos seguidores suyos, y por eso necesitamos, ¿no?, conocer más la vida, las enseñanzas de Jesús y a qué Él nos llama. Y les recuerdo esto porque cuando Jesús les enseñó a los apóstoles a rezar, a petición de ellos, les enseñó el Padre Nuestro. Y aquellos que somos seguidores de Jesús tenemos que asumir la causa de Jesús. Y la causa de Jesús es que el reino de Dios se haga más presente en nosotros como personas, en el mundo en el que estamos. Y cuando uno se pregunta qué significa eso hoy para nosotros, pues es que en cada persona hay una lucha entre el bien y el mal, y nosotros como seguidores de Jesús tenemos que esforzarnos por no dejarnos ganar por actitudes pesimistas o negativas, sino por tener un espíritu de fortaleza
y afrontar de la mejor manera posible las dificultades. Pero también implica para nosotros que la situación que vivimos en el país mejore. Y el buen juicio que nos pedía Pablo en la carta a Timoteo, pues nos ayude a analizar las causas de esos problemas que tenemos y desde la fe que nos anima, contribuir a que las políticas sociales sean más eficaces en el país, contribuir a que los derechos a una mejor salud, a una mejor educación, a servicios básicos se vaya concretizando con nuestro apoyo y con nuestro esfuerzo, y también a mirar el mundo en el que estamos. Cuando uno ve lo que está pasando en Siria, pues le duele a uno el corazón, diríamos, ¿no? Pero no olvidemos que detrás de esa guerra hay unos intereses económicos, políticos, hay personas o instituciones que construyen armas y si no hay guerras no las pueden vender. Entonces darnos cuenta de que hay unos intereses detrás, pero eso no nos tiene que decir no hay otra alternativa. Tenemos que posibilitar desde la conciencia de cada uno y de todos que la paz se haga posible. Y a veces nos parece que es muy difícil porque estamos muy lejos, pero hay experiencias donde a través del diálogo y de saber ceder en algunos aspectos, la paz es posible. Y en este día domingo, pues recordemos que hoy en Colombia, un país vecino, tenemos un referéndum justamente para que después de más de 50 años de guerra entre las FARC y el Estado, pues cediendo ambas partes en algo, se pueda construir la paz. Y construir la paz significa entonces saber perdonar los errores que ha habido, pero también saber aunar fuerzas para que ese país mejore y para que la vida en el país sea más llevadera y los deseos y aspiraciones de la gente los podamos hacer realidad. Entonces, si le pedimos hoy nosotros a Dios que nos aumente la fe, pues recordemos que hemos comenzado el mes morado y en nuestro país y sobre todo en Lima hay una tradición de expresar nuestra devoción al Señor de los Milagros, y ese Señor de los Milagros es un Señor crucificado. Y entonces tenemos que pensar en los crucificados por la violencia, por la guerra, por los abusos que hay en el mundo y pedirle a Dios que nos dé a todos esa fe que necesitamos, no para cruzarnos de brazo, sino para desde nosotros mismos contribuir a que esos que están crucificados resuciten, que ese es el deseo de Dios para que todos tengamos vida. Entonces pidamos a Dios que nos aumente la fe, pero nosotros también entendamos que esa fe tiene que ser actuante en el mundo en el que estamos para ser creíbles.